Hola, muy buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí? David, por allá, ¿cómo me escuchas? Súper, excelente. Eh, bueno, no tenía previsto el tema de gracias, hermano, eso me alegra. Tengo esta autorización. Se me había olvidado. Ah. Sí, no tenía planeado llegar un poquito más tarde hoy día. Me enfrenté a o sea, había un accidente en la autopista. No fui yo por si acaso, pero, pero claro, me hizo trazar un poquito más de lo que tenía previsto. Y son cosas que uno no tiene planeadas. Y, y hay muchas cosas así, como por ejemplo enfermedades inesperadas, al igual que lo que me pasó a mí, que fue algo muy pequeño en verdad, nada. Pero era inesperado y también hay situaciones más graves que son así. Pérdida de seres queridos también, algo mucho más grave, pero que aún así es inesperado y nos cuesta aceptarlo y tenemos que enfrentar un proceso para eso. Eh, Hay algunas personas que hablan de etapas para aceptar eso, para aceptar alguna cosa grave, alguna cosa que no tenían planeada. Hablan etapas como por ejemplo la primera, la negación; segundo, la ira; tercero, la negociación, donde no quieres aceptarlo, quieres pensar que puedes incluso sortear eso, sacarlo adelante, negociarlo; la depresión; y finalmente, pero sí, finalmente la aceptación. Es algo más bien psicológico, claro. No puedo asegurar que pase así en todas las personas. Quizá alguna persona me pueda decir, no, sí, en cierta medida es así que pasa, bien. Pero yo creo que un cristiano no debería pasar por todas estas etapas, sino que enfrentar la situación tal como es, con la sabiduría que Dios está dando. Tenemos derecho a lamentarnos, sí, tenemos derecho a llorar, pero en esas etapas de lamento, de luto, estar con Dios, estar rogando a Dios por consuelo, por sabiduría, por humildad, entre otras cosas, todo junto, todo como un pack, y en compañía de otros también, en compañía del Señor, en compañía de la iglesia, nunca solo, para finalmente decir: gracias, Señor, porque tu voluntad es buena y tu gracia es suficiente. Bástate mi gracia, le decía el Señor a Pablo. Lamentablemente, en el Antiguo Testamento vemos un patrón un poco diferente, que se parece más bien a estas 5 fases, donde no quieres aceptar lo que está pasando en verdad y tienes que ir paso a paso viendo y asumiendo. Y vemos a Israel en el Antiguo Testamento cómo ellos estaban sufriendo las consecuencias de su propio pecado, y era algo precisamente descrito como una enfermedad. La Biblia lo describe como una enfermedad. El asunto es que Israel, claro, no quería aceptar su condición producto de su propio pecado, y que la solución era arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Esa era la solución que ellos no querían asumir, dejando todo lo malo y siguiendo ahora lo bueno. Y en el libro de Oseas se ve claramente cómo Dios se lo recuerda a ellos, pero desde la vereda, desde que ya era demasiado tarde. Ya el tiempo había pasado, ya les había advertido muchas veces que enfrentarían el juicio de Dios si seguían así, pero nunca lo habían escuchado, una vez tras otra vez, y así seguían. Y en el capítulo 5 del libro de Oseas se describe justamente este proceso que tiene Israel para aceptar el juicio, y veremos que Israel decide tomar el camino largo para aceptar lo que Dios estaba haciendo como consecuencia del pecado que ellos mismos habían cometido. Estas son las etapas, y voy a ir mencionando las que considero las etapas de Israel para reaccionar al juicio de Dios como consecuencia del pecado que ellos tuvieron. Es el proceso de un pueblo que no estaba arrepentido para llegar finalmente a la meta, para llegar finalmente al arrepentimiento por el pecado que ellos habían tenido. Oseas capítulo 5, versículos 7 al 15. La primera etapa sería esta persistencia en el pecado a pesar de estar viendo el juicio de Dios. Oseas 5, versículo 7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Después hay una segunda etapa de confusión, hay una etapa de conflicto por no entender cuál es el juicio de Dios. De los versículos 8 al 11.
Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín, es todo confuso, pero lo vamos a explicar. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Una tercera etapa, el juicio está ya haciendo efectos, pero ellos no lo perciben. En el versículo 12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Luego una cuarta etapa, el juicio está ya siendo percibido, pero ellos no lo quieren aceptar. En el versículo 13, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Y finalmente, antes de todo eso, el juicio ya hay una quinta etapa donde el juicio está siendo asumido, pero ellos no saben cómo liberarse de eso. Y en el versículo 14 dice, porque yo seré como león Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y miré, tomaré y no habrá quien liberte. Y finalmente a lo que queremos llegar, porque esto es lo que queremos llegar, al arrepentimiento del pecado para liberarse de este juicio. Versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Claro, yo menciono varias etapas para finalmente llegar a eso, pero todo se podría resumir en esto. Hay un pecado en ellos, hay un juicio de parte de Dios y la respuesta que Dios quiere es arrepentimiento. Así lo podríamos definir, pecado, juicio y arrepentimiento. Así que vayamos viendo desde ya en el versículo 7 esta persistencia en el pecado que ellos tenían a pesar de que estaban siendo ya juzgados por Dios. Contra Jehová prevaricaron, comienza diciendo. Así comienza el texto, y esta era la realidad con la que partimos hoy. Contra Jehová prevaricaron, que es lo que estábamos viendo en la semana pasada también, que es la idea de que ellos le hicieron mal a Dios. Hicieron lo que para Dios, lo que según Dios está mal, tremendamente mal. Literalmente está diciendo que contra Jehová fueron infieles. Y es la idea de dos personas que deciden hacer un trato, hacer un pacto, y una de las partes decide romper ese pacto. Y la otra parte se ve terriblemente afectada, está siendo traicionada. Y sigue también con la idea de este matrimonio de Oseas con la mujer Gomer, que ya lo hemos visto, que le es infiel, que le hace daño a Oseas, que prevarica contra él. Y esa es la idea, de que él es infiel. Y así como una persona que es infiel a su esposa, no debe sorprenderse, por ejemplo, de tener hijos de otros, que es el resultado de ser infiel a Dios. Israel no debía extrañarse de sufrir las consecuencias de ser también infiel. El texto dice, porque han engendrado hijos de extraños, en el versículo 7 también. Y probablemente Gomer, esta esposa, la esposa infiel, como había sido infiel muchas veces a su esposo, también había tenido hijos de estos hombres, que por supuesto no eran hijos de Oseas, o sea, no los reconocía como hijos de él, sino que eran hijos de extraños. Y en aquellos días era común lo que se conocía como, lo que ahora se conoce, como la prostitución religiosa, que era un culto a otros dioses, no a Jehová, no al Dios de la Biblia, sino que a otros dioses que incluía tener relaciones sexuales en el mismo lugar de adoración, sea en el templo o sea en cualquier otro lugar. Y había mujeres israelitas que se prestaban para eso. Algunas se llamaban sacerdotisas, otras simplemente eran parte de la adoración. Bien, pero el pueblo de Dios se estaba involucrando en esto, haciendo adoración, teniendo relaciones sexuales, fornicando, supuestamente para un Dios. Y eso también lo podemos ver en Oseas 4, versículo 13 y 14. Oseas 4, versículo 13 y 14, dice así: sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos. ¿Este es cierto? Sí. Álamos y olmos que tuviesen buena sombra,
Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Está hablando precisamente de ese pecado. Ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y esa era la realidad de Israel. Y muchas de las mujeres se encontraban así adorando, felizmente muertas de la risa, y 9 meses después haciéndose cargo de un hijo de un hombre que no sabían quién era, hijo de extraños. Entonces Dios les dice, así como ustedes por su infidelidad tienen consecuencias por eso, evidentes, así también todo el pueblo de Israel y también Judá va a tener consecuencias por el pecado que están haciendo. Pero ellos no lo querían aceptar y siguen en esa actitud. Y creo que una de las cosas que hizo estallar la ira de Dios finalmente es que ellos pensaban que ofreciendo sacrificios a animales, o sea, sacrificios de animales a Dios, todo estaría bien. Era la hipocresía de ellos. O sea, 5:6 habla de cómo ellos llegaban con vacas, llegaban con ovejas para buscar a Jehová, pero finalmente eso no servía de nada. Ellos pensaban que Dios era simplemente como una máquina en la que podías insertar tu sacrificio y Dios tenía que ponerse bien contigo, aceptar eso como algo suficiente. O que era como un confesatorio donde tú ibas a confesar tus pecados con el sacerdote y eso era suficiente para estar bien con Dios. O que era como ir a la iglesia el día domingo y que si tú tenías una vida llena de infidelidad y de tibieza espiritual en la semana y venías el domingo a la iglesia, estarías bien con Dios. Era prácticamente lo mismo, era algo hipócrita. Y Dios no es como una máquina que funciona así. No nos confundamos con eso. Dios está buscando arrepentimiento que provenga de corazón, que provenga de un corazón que comprende la gravedad del pecado, cómo eso realmente afecta a Dios y que quiere volver a adorar a Dios. Un corazón arrepentido quiere dejar lo malo, pero quiere ir ahora a lo bueno, a adorar a Dios. Detesta el pecado. ¿Y por qué menciono esto? Porque la parte final del versículo 7 dice, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. ¿Qué tiene que ver esto con la religiosidad? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de creer que con un ritual todo estará bien? Y esa palabra, solo en un mes, se podría traducir también como en una luna nueva, que era una de las festividades que tenían los israelitas dentro de lo que Dios demandaba para ellos. Era una festividad que Dios aprobaba, que Dios les había exigido que hicieran todos los meses. Entonces Dios estaba diciendo prácticamente, dentro de esas mismas fiestas que ustedes hacen para estar bien con Dios, serán devorados, serán consumidos. Es como el hijo que ignora a su padre y que solamente lo llama para el cumpleaños y cree que con eso todo estará bien. Ah, qué buen hijo soy. Es hipócrita, obviamente no sirve. Así era Israel. Todos los meses celebraba esta fiesta. Todos los meses eran hipócritas. Así que Dios dice, en una misma luna nueva, ustedes serán consumidos o serán destruidos. O sea, ¿crees que por estar cumpliendo todos los rituales, todas las ceremonias que Dios manda, estarás bien con Dios? O sea, no, para nada. De hecho, justo en una de esas mismas fiestas ellos serían juzgados por Dios. La pregunta es, ¿está siendo Dios acá demasiado severo? Yo creo que no. Yo creo que Dios ha sido misericordioso tremendamente. Dios ha mostrado amor, Dios ha mostrado paciencia. Por siglos los ha tolerado y ellos han sido por siglos infieles a Dios. Entonces Dios lo que está haciendo ahora es simplemente enfrentar lo que tenía que pasar con su justicia. Y ahora ellos tienen que empezar a ver las consecuencias, pero no lo quieren aceptar. ¿Cómo reaccionan ellos? Siguieron en lo mismo. Y hasta acá no hay ningún cambio, ellos siguieron prevaricando contra Jehová. Pero a medida que el juicio de Dios se va haciendo cada vez más evidente, veremos que cambia la reacción de ellos. En el versículo 8 al 11, veremos que reaccionan con confusión, con caos, con agresividad, ellos no entienden qué pasa. Versículo 8, miren, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín.
No es que tocaban la bocina porque había taco, como yo hoy día ahí. No es que tocaban la trompeta porque había fiesta en Ramá, ni porque tocaban la alarma en Betavén porque había que despertarse. No es eso. Son todos sonidos que avisan batalla, que avisan guerra. Si sonaban estos instrumentos de alarma, es porque había que defender como pudieran el territorio que ellos tenían. Y acá las dos primeras ciudades, Gabaa y Ramá, son de la tribu de Benjamín. Y la tercera, Betavén, es de la tribu de Efraín. Ya. ¿Importa eso? La verdad es que sí, miren. Y hay que explicarlo, porque en aquellos tiempos, recordemos lo que ya he explicado, el reino de Israel se había dividido en el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín, que era conocido como Judá simplemente. Y bueno, y el límite entre estos dos reinos, el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Efraín también se le llamaba, era precisamente la tribu de Benjamín y la tribu de Efraín. Y había 2 ciudades que eran las limítrofes, que estaban ahí conectando los 2 reinos que estaban enemistados, porque por algo se habían separado. Eran estas ciudades las de Gabaa y Ramá. Esas 2 ciudades estaban ahí. Y la otra ciudad era del otro reino. Era de la tribu de Efraín. Era como, por ejemplo, ahora, que estando en Chile, fuéramos al norte y viéramos la ciudad de Arica y viéramos la ciudad de Putre. Y también viéramos en Perú la ciudad de Tacna. Y el versículo dijera así: tocad bocina en Arica, trompeta en Putre, sonad alarma en Tacna, tiembla, oh región de Arica y Parinacota, por decir algo. ¿Qué pensaríamos que está pasando ahí? Que están, no sé, supuestamente, ¿están atacando a los dos otra nación? No, el tema es que los dos se están atacando entre ellos. Y lo más probable es que Efraín estaba tratando de invadir a Benjamín para así poder llegar a Judá y así poder llegar a la capital, a Jerusalén. Era un ataque, era batalla, era el comienzo quizá de una guerra. La historia lo define como la guerra Ciro-Efraínita, que es algo que pasó, que también hay registro en la Biblia. En Segunda de Reyes 16, del 1 en adelante, se ve precisamente todo este conflicto. No lo voy a leer, pero el tema es que en el reino del norte, como el reino del norte de Efraín, estaba reinando el rey Peca, así se llamaba, con K, Peca. Y en el reino del sur, Judá, en Jerusalén, estaba reinando el rey Acaz. Entonces el rey de Israel decide hacer una alianza con su vecino, Siria, para atacar al reino del sur. Y así decide, claro, atacar, pero el rey de Judá se defiende y decide hacer una alianza con la potencia de ese entonces, que era Asiria. Es distinto Siria que Asiria. Asiria era la potencia ahí, y decide hacer una alianza para atacar a Israel. ¿Y qué hace Asiria? Claro, ataca y destruye Siria, toma Damasco, la capital ahí, y finalmente a Israel no lo destruye. ¿Por qué no lo destruye? Porque ya eran vasallos de él. Israel ya estaba dominado prácticamente por Asiria, pero le estaban pagando tributos para estar en paz. Era como pagar impuestos para que no los atacaran. Así que claro, producto de este conflicto en que sonaron alarmas en Gabaa, en Ramá, en Betavén, se formó una alianza. Y esto es clave para después. Se formó una alianza de Judá con el rey de Asiria. Ellos tomaron Damasco, ya lo dije, y el rey de Israel murió y tuvo que ser reemplazado por su hijo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que en Oseas 5, versículo 9, ahí donde estamos, dice: Efraín será asolado en el día del castigo. Varios años después de esto, los asirios finalmente se encuentran, o sea, los israelitas finalmente se encuentran con esta sorpresa de los asirios que lo estaban invadiendo. Y ese es el día del castigo para Efraín, Segunda de Reyes 17. Ahí lo pueden leer también. ¿Y qué debía hacer Judá al ver? Es enredado el tema, pero ya el tema es que el reino del norte estaba siendo invadido. Quedémonos con eso. El reino del norte estaba ya sufriendo el juicio de Dios. Así es simple, ¿ya?
¿Qué debía hacer el reino del sur? Judá. ¿Debían acaso reírse? ¿Debían acaso burlarse de sus vecinos? Decirle, esto te pasa por meterte con nosotros, con Jerusalén, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. No, para nada, para nada. Dios les dice en el versículo 9, ahí mismo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Esto les pasó a ellos porque se olvidaron de mí, les está diciendo Dios. Ustedes están sufriendo esto precisamente por eso mismo. Y también serían juzgados si siguen así. El asunto es que acá se está empezando ya a comprender lo que está pasando, el juicio que están ellos sufriendo, y están reaccionando como con confusión, agarrándose a piedrazo entre ellos. Dios quería que ellos cayeran en arrepentimiento, que fueran a eso, pero ellos deciden finalmente atacarse, confundirse, buscar alianzas con otros. Y Dios les va a recordar a los de Judá que ellos también son dignos de merecer juicio. Ahí en el versículo 10, donde dice, en Oseas 5:10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Y este tema de los linderos era la idea de unas piedras que se ponían para limitar el territorio. Claro, acá estaba Judá y acá estaba Efraín. Entonces ponían piedras, grandes por supuesto, que limitaban el territorio. No era que había una frontera, no es que había un muro ahí, no, sino que simplemente era eso. ¿Qué sucede? Posiblemente alguna persona en la noche podía mover esas piedras para ganar un poquito más de terreno. Y a eso se refiere con los linderos. Entonces, eso, según Deuteronomio, era algo que Dios no aprobaba, algo que Dios rechazaba. De hecho, en Deuteronomio 27:17, dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Era uno de los peores robos que podían hacer. Estaban tomando propiedad ajena. Y esos límites, entre las tribus los había puesto Dios. Si los reyes de Judá, ¿qué es lo que están haciendo acá? Los reyes de Judá hicieron esto, ellos no podrían decir, claro, es que Israel nos atacó, pobres de nosotros somos víctimas, sino que ellos posiblemente habían ocasionado, ellos mismos, que fueran atacados. Claro, no es que Efraín nos quiere invadir, pobrecitos que somos, no, sino que había pecado entre ellos y Dios los estaba juzgando nuevamente. Y Dios dice, derramaré sobre ellos como agua mi ira, sobre Judá. Ahora está hablando del reino del sur. Ya se cansó de hablar del reino del norte, ahora va a hablar a Judá. Serán inundados por mi ira. ¿Acaso pensabas que Dios no estaba atento a todo? Pecados que creemos que en nuestra vida no son vistos por Dios o que a Dios no le importan. Y que eso fue lo que le pasó a Judá. Cuando yo estaba haciendo esta predicación acá me tuve que detener. O sea, inmediatamente fue como lo que están haciendo ellos, pensando que esos pecados Dios no los verá, pensando que nadie los verá, que finalmente serán hallados inocentes delante de Dios, nos pasa a nosotros. Creemos que Dios no está atento a todo lo que hacemos. Creemos que hay pecaditos chiquititos que finalmente a Dios no le importa. Y lo que hay que hacer siempre es considerar todas esas cosas, acordarse de todas esas cosas que sabemos que están mal, pero que por algún motivo, por orgullo, no las queremos decir a Dios, y ir a Dios, orar delante de Él y confesar que estamos mal. Pero nos cuesta porque ponemos excusas y decimos, no, es que Efraín nos atacó primero, o no, es que ellos me atacaron a mí primero y yo solamente respondí. Porque no queremos arrepentirnos. Y eso es la vida de pecado que Dios no quiere. Dios puede estar trayendo consecuencias a tu vida por el pecado ahora mismo, consecuencias que hay en ti que no te das cuenta. Y si nos vamos ahora, pero claro, esto es lo opuesto. Si vamos a Dios ahora mismo llenos de vergüenza, llenos de arrepentimiento por lo que estamos haciendo, probablemente Dios nos perdone. Dios es fiel y justo para perdonarnos siempre. Estos reinos creyeron que podrían vivir con su pecado, que podrían estar bien con Dios a pesar de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios estaba obligado a estar bien con ellos. Porque son mi pueblo. Es como decir, que nosotros somos la iglesia de Dios.
y somos siempre salvos y no perderemos esa salvación. Yo creo que es así. Esa salvación se queda, no se pierde, permanece. Pero eso no nos da licencia para decir, que somos el pueblo de Dios. Dios no nos puede hacer nada. Vamos a pecar, pero finalmente iremos al cielo de todas formas. Esa hipocresía fue lo mismo que le pasó a Judá, fue la misma que le pasó al reino del norte. Y finalmente, no menospreciemos la ira de Dios. No sigamos este ejemplo. Entendamos lo que Dios nos quiere decir ahora. Mira el versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio. Y esta era la realidad para ellos, que serían vejados, que serían oprimidos, que se les quitaría todo derecho que tenían. Finalmente serían dominados por otra persona que les dijera, ¿tú quieres hacer esto? No, ya no lo harás. Acá yo soy el que mando. ¿Tú quieres hacer las cosas como te gustan? No, ya no. Ya no te gustó seguir a Jehová, que hacías lo que tú querías finalmente y sabías que Él te iba a perdonar. Ya se acabó. Y Dios ocupa a la nación de Asiria para llevar a cabo sus planes. Y no es que los asirios fueran malditos, no es que los asirios fueran un pueblo que merece la ira de Dios por haber juzgado a Israel, sino que Dios los usó. Dios los usó. Ellos ya tenían su pecado y Dios también los juzgaría. Y eso pasó. Pero el tema acá es que Israel está siendo malo y están simplemente siendo juzgados. ¿Por qué? Versículo 11 ahí mismo, porque quiso andar en pos de vanidades, que también se podría traducir en pos de ídolos, siguiendo a dioses falsos, que no prometen nada, que no cumplen nada, que no hacen nada, pero que ellos los amaban. Y Dios diría, claro, me han reemplazado por un trozo de madera. Es como que Dios nos viera ahora usando el celular el 80% del día y dijera, bueno, me has cambiado por un montón de plástico y un chip. Es como que Dios nos viera ahora usando nuestro tiempo para el ocio y dijera, claro, finalmente ese ocio es más importante que yo. Así es la idolatría. Se mete y no nos damos cuenta. Se mete y no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta no queremos asumirlo. Y ponemos excusas. Es que tengo derecho a hacer estas cosas, claro. Y finalmente terminamos volviendo a lo mismo. Así es la idolatría, pisotea a Dios. Y Dios te advierte una y otra vez que lo dejes, pequeñas cositas incluso. Obviamente las más grandes, por supuesto, también. Y Dios te advierte que las dejes porque no quiere Él, Dios, pisotearte a ti. Y Dios te tiene paciencia. Y sabe que Dios puede aplastarte como quien aplasta una hormiga, y ese simplemente sería el final de nuestros días alegres. Sería el final de tu idolatría, de nuestra idolatría. Estemos atentos. No sea que Dios nos esté llamando a gritos al arrepentimiento. No sea que Dios nos esté pidiendo cuenta. Vayamos con un corazón arrepentido ahora. Y eso es lo que pasa en el versículo 12. El juicio está ya haciendo efectos. Ya está haciendo efectos el juicio, pero ellos no se dan cuenta todavía. Versículo 12. Yo pues seré como polilla. A Efraín, nota que acá está hablando el Señor mismo, dice yo. ¿No es acaso Dios tremendo? ¿No es acaso Dios fuerte? ¿No es acaso Dios omnipotente y todopoderoso para que se esté comparando con una polilla? Podríamos decir que Dios es un león, sí, que Dios es la más grande fiera, que Dios es como un trueno, como la más temible ola, pero acá dice que Dios será como una polilla. El otro día, la otra noche, en nuestra casa, en el armario, se metió una polilla, antes de que nos acostáramos, yo estaba muerto de sueño, y se metió una polilla a la parte de arriba donde había ropa. Y mi esposa me dice, se metió la polilla. Y yo quedo así como, no importa, no importa, da lo mismo. Y claro, ella me mira con una cara de, sí importa, eso va a hacer daño. Y no sé si se enojó, no
Sí, después pero ella es muy buena, es buena conmigo. Gracias a Dios. Esa es misericordia también. Pero ella comprendía cuál era la gravedad de la polilla, de lo que hacía, que era algo lento, pero dañino. Que finalmente, claro, vas a sacar un día esa ropa y te vas a dar cuenta que está llena de hoyos, que ya no te sirve para nada. Y vas a tener que desecharla. Acá eso es la idea, y también lo que dice después, y como carcoma a la casa de Judá, como huesos carcomidos por el tiempo, huesos arruinados, como madera que se la comen las termitas, como algo dañado por los gusanos, silenciosamente, y ellos creerían que estaban bien, que Dios los estaba bendiciendo, pero era al revés, se estaban pudriendo y no se daban cuenta, lentamente también, porque el Señor les daba tiempo para que se arrepintieran. Y gradualmente Dios llega con juicios pequeñitos, sencillos, avisando de a poco, para evitar llegar a esos extremos, para evitar que llegue a Siria finalmente y nos invada, y para llegar a esos juicios más terribles. Son pequeñas advertencias que Dios nos va dando día tras día. Yo las he visto en mi vida. Como cayendo en pecado, después al otro día me enfrento a algo que me está pasando y puedo decir, lo que me está pasando es malo. Sí, me pasó algo malo. Pero con el pecado en mi vida, yo debía haber tenido un castigo mucho más grave. Finalmente digo, gracias Señor porque me diste esta advertencia, este pequeño castigo, tan pequeño como una polilla, pero me avisaste para que parara. Qué bueno es Dios cuando hace eso. Y qué terrible es cuando Dios simplemente te deja hacer lo que tú quieras. Y que caigas en pecado y que vayas acumulando ira para el día de la ira. Y claro, luego de esto hay otra etapa en que ya no es como una polilla, ya se está haciendo demasiado tarde, ya se están dando cuenta que están siendo juzgados por Dios, pero no lo quieren aceptar. Primero, claro, veíamos esa persistencia en el pecado. Después que veíamos confusión, caos, conflicto. Después que veíamos que el juicio ya estaba haciendo efectos, pero ellos no se daban cuenta. Algo está pasando acá, decían. Pero ahora ya lo perciben, ya lo ven, pero no lo quieren aceptar todavía. Versículo 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga o sus heridas. En todo aspecto se estaban debilitando. Políticamente estaban débiles, económicamente estaban débiles, socialmente estaban débiles, espiritualmente estaban agonizando. El pueblo de Dios estaba agonizando. Y son como un enfermo que sabe que está enfermo, pero no va al médico ni toma ningún medicamento porque cree que se va a sanar solo. O cree que Dios tiene la obligación de sanarlo. Y entonces dice acá que irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, que es una forma de mencionar también al rey de Asiria. Y la idea de acudir a Siria es buscar soluciones que se ven buenas, se ven potencias en verdad como Asiria, que era un imperio en ese entonces, y que ellos decían, tenemos problemas, ¿qué hacemos? Vayamos a Asiria. ¿Y qué hizo Asiria? Los ayudó, no destruyéndolos simplemente, y les empezó a cobrar impuestos para que no los destruyeran los demás, pero para que tampoco los destruyeran ellos mismos, y los fueron empobreciendo. De hecho, en 2 de Reyes 15, se cuenta cómo Asiria lo fue exprimiendo a este reino del norte, y el reino del norte decidió cobrar impuestos a los súper ricos de allá, y hasta que finalmente dejaron de ser súper ricos y empezaron simplemente a empobrecerse y ya no podían pagar esos tributos, esos impuestos, que eran en plata, eran como, al comienzo fue como 34 toneladas de plata, una cuestión terrible. Y después cuando dejaron de pagarlo, Asiria simplemente dijo, ya, se acabó la amistad, te vamos a invadir. Y eso es lo que Dios venía anunciando.
Y hablando de este rey de Asiria, el versículo 13 dice: mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Ellos pensaban que yendo a este, que finalmente era su enemigo, pero ellos decían: no podemos hacernos amigos de él. Finalmente, yendo a Siria, iban a ir al médico, iban a ir al sanador de sus vidas, de sus países, de sus billeteras. Pero estaban yendo al carnicero, estaban yendo al asesino, estaban yendo a aquel que no iba a tener misericordia de ellos. Qué grave error cuando nos alejamos de la sabiduría de Dios, que terminamos cayendo en cosas como estas. Y luego en el versículo 14 vemos que Israel está comenzando a asumir el juicio, pero en verdad no sabe cómo liberarse, no tiene idea. Capítulo 5, versículo 14. Porque yo seré como polilla. No dice eso. Porque yo seré como león ahora. Seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Nuevamente acuérdate de la división. Efraín el reino del norte, Judá el reino del sur. ¿Qué pasa con el reino del norte? Lo juzga Dios llevando a Siria para que los invada. Y ese es el león que Dios usa. Pero el reino del sur está tranquilo. ¿Cuál es su enemigo? Hay un cachorrito ahí, hay un cachorrito de león que se ve inofensivo. Mira cómo lo devora el león. Y nosotros que tenemos ahí un cachorrito, dejémoslo tranquilo, démosle comidita para que esté bien, quizás se haga amigo de nosotros. Y ese leoncito creció y se transformó en Babilonia. Y Babilonia se comió finalmente a Siria, y se comió también a Israel, el reino del norte, y se comió también al reino del sur. Y ahí se acabó la fiesta para todos, ya definitivamente. Yo arrebataré, no es Asiria, no es Babilonia, Dios los usa simplemente. Dios los usa. Acá, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte, no habrá quien los libre de esto. Así dice la palabra. Y incluso el mismo rey de Babilonia, Nabucodonosor, después, años más tarde, hablando con Daniel, el profeta, diría: Dios es el que pone los reyes. Dios es el que quita los reyes. No hay otro encima del Altísimo, del más grande de todos. Así lo hablaba el rey de esta terrible nación, Babilonia. ¿Cuánto le costó comprender eso a él? En verdad, nada comparado con todo lo que le costó a Judá, con todo lo que le costó a Israel conocerlo. La pregunta es: ¿cuánto nos va a costar a nosotros? ¿Cuánto nos va a costar a nosotros en verdad comprender esto? Y comprender que no es una sola cosa de hacer una oración, y que si yo hago esa oración voy a estar bien con Dios siempre. Es más que eso. Dios quiere un corazón arrepentido siempre, siempre. Dios es el que nos ayuda a perseverar en esta salvación que tenemos. Pero eso, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo sabemos que en verdad Dios nos está dando un corazón que persevera en esta salvación? Porque no es de nosotros. No es de nosotros. Los que Dios ha salvado siempre serán salvos. Pero no es para abusar. Hay algunas personas que hablan de estos salvos, siempre salvo, lo odio. Lo detesto, en verdad. Porque creo que esa doctrina está equivocada. Dice que los que son salvos siempre serán salvos, y la idea es esta: abusemos de eso. Yo hablo de otra cosa, hablo de la perseverancia, hablo de la seguridad que tenemos en Cristo, de que seremos salvos. Y eso es porque el mismo Dios nos llena de un corazón de arrepentimiento, el mismo Dios nos llena de un corazón de más fe, un corazón que se duele cuando cae. Versículo 15. Y acá es donde debimos haber estado desde el comienzo. ¿Por qué tuvimos que pasar por todas esas fases? Para que supiéramos lo que estaba mal. Vimos a Judá, vimos a Israel, viendo el juicio de Dios, no asumiéndolo, creyendo que podían salir solos, que podían buscar ayuda en otras naciones, buscar ayuda en ellos mismos, confiar en, no sé, otros dioses, lo que sea. Pero Dios lo que quiere es esto: que llegues al versículo 15. O sea, 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen a esto. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Esto es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que vuelvan, que lo vean, que reconozcan su pecado y que quieran volver.
es como el hijo pródigo, aquel que se había ido, que estaba como muerto, ahora ha vuelto a casa. Dios desea que Israel sea restaurado. Dios juzga terriblemente a ellos porque desea verlos como su familia, en su casa, bien, y ser como aquella mamá que junta a sus polluelos para que estén bien, para que estén seguros. Buscar el rostro de Dios, buscar su voluntad, buscar adorarlo, buscar seguirlo, buscar parecerse a Él. Por eso buscarán su rostro, para saber cómo es Él. ¿Cómo puedes parecerte a una persona que no sabes cómo es? Tenemos que buscar el rostro de Dios para que podamos parecernos cada día más a Él. En su angustia me buscarán. Y esto es sincero. Ya no es que Israel anda sacrificando vacas pensando que Dios los va a perdonar. No, ahora están en angustia, están con un corazón dolido. Saben que no hay opción más que ir arrepentidos, humillados, humildes, pequeños, necesitados ante Dios. Y esto finalmente pasa al final de los tiempos, en el reinado de 1000 años que tiene Jesucristo. No alcanzamos a verlo acá en la Escritura, más allá de lo que las profecías mismas anuncian, como esta: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cuándo ha pasado eso? Judá volvió incompleto. Israel, en verdad, todavía no vuelve. Ha sido reconocido por algunas naciones como nación, ya bien. Pero lo que Dios está anunciando es que pasará esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo Israel, todo el pueblo de Dios, volverá a Él? Eso ocurrirá en el conocido milenio. Después de la gran tribulación, hablando de los tiempos futuros, que me gustaría explicarlo más en detalle, pero en verdad ya el tiempo corre, pero vamos a tener tiempo para conocer el milenio. De hecho, vamos a tener como 1000 años para saber de qué se trata el milenio. Pero acá es cuando Israel volverá y adorará a Dios como debían, con un corazón arrepentido. Todo este proceso es duro, es triste, es terco lo que pasa con ellos. Son verdaderamente tercos en persistir Israel, en persistir Judá para volver a Dios. La pregunta es: ¿seremos igual de tercos nosotros? Sabiendo que hay pecado en nuestras vidas, sabiendo que tenemos que confesar nuestras fallas, no iremos de inmediato a este versículo 15. No correremos de inmediato al trono de Dios confesando con confianza todos los pecados, porque sabemos que en Jesucristo tenemos perdón, porque sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos, cuando caemos, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Todos caemos, todos pecamos. Pero tenemos un abogado, tenemos un perdón garantizado, pero tenemos que ir a Él. Si no, nos quedaremos siempre alejados de Dios, sabiendo que, claro, llegará el tiempo en que Cristo vuelva y estaremos finalmente con Dios, pero en esta vida, perdiendo esa comunión, escuchemos las advertencias que Dios nos hace ahora y disfrutemos de la comunión más plena, más estrecha desde ahora, para que el nombre de Dios sea glorificado ahora en nuestra vida. No esperemos a estar en el cielo, en la vida eterna, para empezar a glorificar a Dios. No esperemos estar en el cielo para empezar a luchar por el pecado. No, odiemos el pecado desde ya. Yo en la oración de la predicación pasado, al final, no me acuerdo cuándo, dije que el Señor transforme nuestros corazones en corazones que odian. No sé si habían escuchado algo así alguna vez en alguna iglesia o en alguna oración. Generalmente pedimos corazones que amen. Pero cuando decimos: Señor, dame un corazón que odie, dame un corazón que aborrezca, nos parece raro, nos choca. Y lo que estoy hablando acá es que la misma Biblia dice que tenemos que aborrecer lo malo. Romanos 12, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pídele a Dios un corazón, pidámosle a Dios un corazón que aborrezca lo malo, que deteste, que le dé asco el pecado. Y hermano, hagámoslo parte de nuestras vidas. Señor, odio el pecado porque me aleja de ti día tras día, porque a este mundo
lo está haciendo pedazos, porque a mi nación la está haciendo caer, porque le falta tu conocimiento, al igual que Israel. Odiemos no el juicio de Dios. Demos gracias por todas esas veces en que Dios nos llama la atención, pero odiemos la razón por la que Dios nos está juzgando, aunque sean cositas muy pequeñas. Vamos con arrepentimiento, vamos con un corazón humillado delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Quedémonos en el versículo 15. Miren, lo voy a leer de nuevo. Oseas 5, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar, ¿hasta cuándo? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. La vida de la iglesia tiene que tener dos cosas en las que viva siempre: fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Tenemos fe en que Jesucristo nos perdona. Tenemos fe en la persona de Dios. Tenemos fe en la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Pero nuestro corazón tiene que caer. Nuestro corazón tiene que humillarse. Nuestras rodillas tienen que doblarse. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo ahora. Y vayamos ahora mismo. Oremos. Oremos. ¿Por qué esperar a llegar a casa si podemos hacerlo ahora mismo? Oremos, hermanos, para que el Señor perdone nuestros pecados y podamos volver a esa relación hermosa, donde demos gracias a Dios plenamente, sin nada que entorpezca nuestra carrera, sino que corramos libremente mirando al Señor Jesucristo. ¿Me acompañan orando? Señor, qué grande eres tú, qué pequeños somos nosotros, Señor. Qué santo eres tú y qué pecadores somos nosotros, Señor. Qué justo eres tú y cuánto nos falta a nosotros para parecernos más a Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ha salvado. Él ha dado su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora andemos en las buenas obras que tú preparaste de antemano. Señor, ayúdanos para eso, para que no entorpezcamos nuestro camino tropezando con dioses ajenos, para que no caigamos en esta idolatría que nos llena de tristeza y que llena de tristeza a tu Santo Espíritu. Señor, líbranos de caer en tentación. Ayúdanos, Padre Santo, te lo rogamos, para que nos parezcamos más a ti, para que seamos no como Judá, no como el reino del norte, Efraín, sino que seamos como nuestro Señor Jesucristo, sino que seamos fieles a ti, como el Señor Jesucristo. Padre, queremos buscar su rostro. Con el Espíritu Santo te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver a Cristo y saber cómo es Él a través de tu palabra, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de nuestra vida devocional día tras día, segundo tras segundo, buscándote a ti, anhelándote a ti en oración, Señor. Qué triste es cuando desperdiciamos nuestro tiempo pensando que es nuestro tiempo, siendo que es tu tiempo, Señor. Es tu tiempo y decimos, no, es que tengo estas prioridades, perdón, Señor, por no darte a ti la prioridad, Señor, por no ponerte a ti en primer lugar, Señor. Te pido perdón por mi vida, por eso, delante de todo, Señor, porque te he dejado muchas veces en segundo lugar, Señor, siendo que siempre debías estar en el primero. Perdón, Señor, también por todos mis hermanos que pueden estar acá, y te agradezco por ellos, porque han escuchado esta enseñanza, Señor, y han podido ir ahora delante de ti. Te ruego, Señor, por cada uno de ellos, para que tú les des un corazón más lleno de arrepentimiento, un corazón que vea lo horripilante del pecado, que vea lo asqueroso que es eso. Te pido por ellos, Señor, para que crezcan en hacer lo bueno y para que también crezcan en aborrecer lo malo. Señor, que nos fortalezcas como iglesia en unidad, pero que también quites todo lo que nos aleja de la unidad, ese pecado tan malo que nos ha destruido, que nos quiere ver pisoteados, Señor.
Te ruego por nuestras vidas, Señor, para que en tu misericordia disfrutemos más de esta salvación tan preciosa que nos das. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermanos.